Welcome to Colombia! Today we will show you Socorro, another beautiful heritage town of Colombia. Welcome, wonderful people all over the world. I'm traveling again and I'm discovering in the next couple of days 3 new heritage towns here in the department of Santander. Socorro is the first one, and I'm here with Martin. He's a local guide. He knows everything and great guy. We are doing the tour, and yeah, best to hand over the microphone and he will introduce himself and tell you everything. Mi nombre es Martin Castellano Pera, guía profesional de turismo del Socorro. Y estamos recorriendo nuestro bello municipio, patrimonio donde la magia de la historia revive. Y estamos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es una de las más antiguas de Colombia y de Santander. Fue construida en 1764 y terminada en 1781. Para ese día fue también la revolución de los comuneros, esta que provocó el primer alzamiento de la liberación del yugo español. Este pueblo fue el primero en libertarse de Colombia. En 1810, estamos en el pasado de la insurrección. Para los años de 1781, la gente del común, los comuneros del Socorro Santander, se rebelaron contra el régimen español. La gente se revoluciona y empezó a quemar el tabaco decomisado. Después empezaron a perseguir los líderes. Uno de los líderes de esta revolución los traicionó. Fueron descuartizados y traídos en pedazos a la ciudad del Socorro, con escarnio público para que no se levantaran más contra el régimen español. Estamos aquí en la estatua de Jose Antonio Galan, uno de los líderes de la revolución de los comuneros. A él lo sacrificaron en Bogotá, lo decapitaron, lo cortaron en pedazos y el brazo derecho lo trajeron a esta ciudad. Esta estatua fue hecha por el maestro Oscar Rodríguez Naranjo en bronce y los pilares en mármol. Bueno, Fran, buenas tardes, bienvenido al punto de información de la red de pueblos, un punto que hace parte de la protección al turista, de la protección a ustedes los extranjeros, para que se sientan seguros cada vez que estén dentro de nuestro municipio. Contarle, Fran, que estás visitando uno de los 17 municipios patrimoniales de Colombia. El Socorro hace parte de la red de pueblos con un patrimonio inmaterial intangible, que es una historia, es su idiosincrasia, es todo este proceso que hace parte del aporte a la independencia de Colombia. La cuna de la independencia de América es como catalogado nuestro municipio del Socorro.
puedes hacer un viaje a través del tiempo, iniciando con lo que fue la conquista, la colonia, lo que fue república y todo este proceso que ha marcado nuestra historia colombiana. Es la invitación que les hacemos, bienvenidos al Socorro cuando quieran, socorrano es quien pisa el Socorro. So, wonderful people, this video today in Socorro will extend a little more because we will have a gastronomic section. I met these two entrepreneurs tonight and what they told me, it's just a beautiful story. They have two restaurants, or here you can get drinks, and the other restaurant where you're going to, they have food, and it's such a great story, such a great project. And if you're coming to Socorro in the future, you have to visit those places. And we will have everything in the description, but now we'll hand over the microphone and those guys will tell you everything in detail. Ella es Tatiana Silva, yo soy Hola. Diego Galvis. Somos dos empresarios locales de acá del Socorro. Tenemos dos proyectos gastronómicos llamados Berraca y este restaurante, bueno, llamado Ancestro. Nuestra propuesta gastronómica está enfocada en la comida típica, la comida criolla, la comida ancestral, toda una recolección de experiencias puestos en Berraca es en comida casual, comida rápida, el formato hamburguesas, papas, hot dogs, en donde están reunidos todo el sabor de Santander. Y después de Berraca está Ancestro, tenemos una propuesta coctelera, tenemos una barra de licores, de cerveza de barril, vinos y la propuesta de coctelería criolla. Son todos los sabores, todos la esencia gastronómica combinada con coctelería clásica. Entonces, si están en el Socorro, si están en Santander, es obligado venir a Berraca y Ancestro. Vale muchísimo la pena, vale toda la experiencia. Y nada, los esperamos por acá.
Conclusion: should you visit Socorro or should you not? You should, and why? Socorro is not a prime destination that you need to fly in from Bogota just to visit Socorro, but it's a perfect complementary destination. When you're planning coming to Santander and you're going to Barichara, then it's perfect to come here for one day or even one day and one night because it's just a 50 minutes drive. And Socorro has a big historical meaning. There was a constitution signed here, it was capital for one or some days, they told me. Also, it is a big trading hub. Most of the coffee from the department is produced here and lots of stuff is going on, some great museums. So if you're coming to Santander, you have to consider coming here for a day trip or overnight and also learn about the history of Socorro and also check out the nice historic parts here. There is a pedestrian road here right next to the park, which is very nice. It's just a very cozy Colombian heritage town where you also can get a non-artificial Colombian experience. So 2 thumbs up, good place to come. So that's it for the people who don't know. My name is Frank. I came to Colombia in 2015. I run a travel agency in Bogota. If you want a trip organized perfectly here in Colombia, I'm your man. Until then, I hope to see you back here on the channel again, or even better, very soon here in Colombia. All the best. Here's Colombiafrank. Bye bye.